amanecer, al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. El mundo pasará,
Hola y bienvenido el día de hoy nuevamente a nuestro servicio en línea. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia y realmente es un gozo que estés con nosotros el día de hoy. Ya estamos a casi menos de una semana de la Navidad y yo sé que ahora es que empezamos a sentir realmente como esa sensación navideña, empezamos a comer todas esas cosas sabrosas y tradicionales de la Navidad. No sé en qué país tú te encuentras, pero estoy seguro que hay algo en particular que para ti es especial, ¿no? Y que cada Navidad, cada época navideña, deseas y disfrutas de ese platillo, de esa bebida, especialmente de la compañía entre familia y amigos, que yo sé es importante y es muy especial. Así que donde tú estés, feliz Navidad anticipada. Y estamos en medio de una serie titulada Emanuel. Y Emanuel, cuando hablamos de Emanuel, estamos refiriéndonos a Jesús, porque sabemos que ese es el nombre que en la Biblia hallamos cuando el ángel vino a María y le dijo que tendría un hijo y lo llamarás Emanuel, ¿no? Y que significa Dios con nosotros. Y hemos venido hablando de esos 4 propósitos por los cuales Jesús, Emanuel, vino a este mundo. Y la primera semana hablamos que Él vino para cumplir una promesa. Y esa promesa está en el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 1, y lo vamos a leer brevemente para saber qué promesa es. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Vemos que está haciendo una promesa a través de Isaías que el tiempo de desesperación y de oscuridad no iba a terminar. Y se refería a esa oscuridad y a ese espacio, esa desesperación que en algún momento experimentamos en la vida, pero especialmente la separación con el hombre y Dios, ¿no? Esa separación que a través del pecado de Adán y Eva introdujeron realmente ese periodo de oscuridad, de separación con Dios. Y el pecado causó realmente esa separación. Antes fácilmente Dios habitaba con su creación, con el hombre, pero el pecado vino y causó esta separación. Y entonces vemos que Dios exigió y estableció ciertos sacrificios, pero que nadie fue capaz de realmente cumplirlos y nadie podía satisfacer realmente esa paga por el pecado. Entonces vemos que Él hace una promesa a través de Isaías y es esa misma promesa que nos hace el día de hoy y la promesa en tu vida hoy, porque a lo mejor tú estás atravesando un tiempo difícil, un momento de oscuridad. La promesa de Dios también aplica en nuestra vida hoy. Y esa misma promesa es que ese tiempo de oscuridad y desesperación en nuestra vida no durará para siempre. Y vemos que Jesucristo realmente, Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino a cumplir esa promesa. Y vemos entonces la semana pasada, hablamos un poquito, vimos que Jesús venía a cumplir esa promesa, pero ¿cómo la iba a cumplir? ¿Cómo es que Él iba a poder dar fin a ese periodo de oscuridad? La única manera de hacerlo era redimiendo a su pueblo, era pagando un precio, una fianza, eso que acreditaba el costo del pecado en nuestras vidas. Y cuando hablamos de que Jesús vino, que Emmanuel vino a redimir a su pueblo, ese término redimir, si buscamos su definición, lo que significa es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Dice que es comprar de nuevo algo que se había vendido o poseído. Entonces nos damos cuenta que Dios quería rescatar, quería librarnos de la esclavitud del pecado y según la definición era hasta cierta manera recuperar eso que había poseído antes, ¿no? El recuperar esa relación íntima con el hombre. Y vemos que Jesús vino entonces a redimir, vino a rescatar, a pagar ese precio que el pecado merecía y que sabemos que era la muerte. La paga del pecado era la muerte y que no había nada que nosotros pudemos hacer o que pudiéramos hacer para poder pagar esa fianza y para poder darle fin a ese periodo de oscuridad en nuestra vida. Y si tú recuerdas que Adán y Eva, en el momento que ellos pecaron, introdujeron el pecado, introdujeron esa oscuridad, esa separación con el hombre y nos hicieron esclavos al pecado. Por eso es que Jesús tenía que venir a redimirnos. Él vino primero a pagar ese precio del pecado y como dijimos al principio, la paga del pecado era la muerte y por eso fue que Cristo tuvo que morir y Él era el Cordero perfecto que exigía la ley sin mancha, ¿no? Y que de alguna manera solo Él podía hacerlo. Y nos hizo coherederos con Dios, lo que significa entonces que nos dio la oportunidad de convertirnos en hijos
y en hijas de Dios, porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer por nuestra cuenta para poder adquirir esa relación, para poder, hasta cierta manera, poder ser adoptados hijos de Dios. No había penitencias y no lo hay todavía, no hay ninguna oración, ninguna acción, ningún mérito que nosotros podemos hacer. La Biblia dice en Efesios 2:5 que es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Otras versiones dicen que es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos ser salvos. Es solo la gracia de Dios. Jesús vino entonces a cumplir esa promesa de dar fin a la oscuridad. Lo iba a hacer pagando un precio para poder redimirnos del pecado, y por eso fue que Él vino a redimir a su pueblo y nos quiere redimir el día de hoy. Pero sucedió algo especial cuando Él hizo eso, cuando Él pagó el precio del pecado y nos redimió. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. El hecho que Él vino a traernos su reino. Y quizás en tu mente no entiendes a traernos su reino. ¿Qué significa realmente eso, no? O sea, ¿será que ahora vamos a ser reyes o vamos a ser reinas? Y yo no sé si tú te has pensado, yo sé que hemos visto en algún momento en la televisión o en un programa o en una película, cuando un joven, una chica que quizás su vida no es como tan significante o se siente que no ha alcanzado nada grande en su vida y de repente le llega una nota o llegan buscándole, ¿no?, a su casa o en su trabajo, diciéndole que un tío o un primo o un abuelo muy lejano que era rey o reina y no tenía herederos y pues ahora esa herencia era para ese joven o esa muchacha, y cómo su vida cambió, ¿no? ¿Te imaginas cómo recibirías tú una noticia si supieras, ¿no?, que de repente tú eres familiar de un rey o de una reina y que eres el siguiente en heredar esas posesiones o en heredar lo que esta persona tuvo? Y sabes, yo estoy seguro que tu vida cambiaría, tu manera de sentirte cambiaría. Y fíjate de alguna manera que en Génesis 1, 27 y 28, cuando hablamos de este reino, que Jesús vino a traernos su reino, tenemos que entender lo importante y cómo Dios realmente nos creó desde el principio con un propósito específico, ¿no? Y vamos a verlo en este momento. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 28. Y dice lo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y hay algunas palabras aquí que debemos notar que son muy importantes. Habla de gobernar, habla de reinar, y nos damos cuenta que Él creó a Adán y Eva dándoles esa autoridad. Les dio autoridad porque ellos fueron creados a la imagen de Dios y sabemos que Dios es un rey de reyes y un señor de señores. Y si los creó a su imagen, aquí les está dando autoridad para gobernar y para reinar sobre la tierra. Y de nuevo, ellos tenían una intimidad con Dios. Ellos tenían esa cercanía con Dios antes que el pecado fuera introducido. Entonces el plan de Dios realmente era que Él había creado a Adán y Eva y Dios los creó y les dio autoridad para reinar y gobernar sobre toda la tierra, sobre todo en la tierra, mejor dicho. Y entonces nos damos cuenta que Dios, como Rey de Reyes, con la autoridad y el poder que Él tiene, su plan era poder compartir y delegar esa autoridad a su creación, al hombre y a la mujer. Y sabes, el plan de Dios para nuestra vida hoy no ha cambiado. Él desea que nosotros también tengamos esa autoridad, esa misma autoridad que Dios tiene aquí en la tierra. Y a eso es a lo que nos vamos a referir el día de hoy cuando hablamos de que Jesús vino a traernos su reino. Ahora, sabemos que Adán y Eva pecaron. Entonces, en el momento que el pecado se introdujo, esa autoridad, o hasta cierta manera ese privilegio de reinar y esa autoridad que teníamos, la perdimos, y el pecado lo que causó fue que nos hizo esclavos. Entonces perdimos esa autoridad y venimos a ser esclavos al pecado, condenándonos a una muerte. Y sabes, eso fue algo trágico, porque no era el plan de Dios, no era el plan lo que Él deseaba para su creación, para la humanidad. Entonces vemos que en el Edén llama a Adán y a Eva, y en el momento que ellos pecaron y eso sucedió, también ahí
Él estableció un plan de cómo iba a recuperar esa relación, cómo iba a restaurar esa relación. Y les promete que ese periodo de tiempo no iba a ser para siempre, que enviaría a un redentor, que enviaría a alguien que podía cambiar esa situación. Y ahí mismo en Génesis 3, versículo 14 y 15, vemos qué es lo que dice Dios. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Fíjate en lo siguiente. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y otra versión de esa línea dice que te aplastará la cabeza. ¿A qué se está hablando? ¿A qué se refiere cuando le dijo eso a Adán y a Eva y cuando le dijo eso a la serpiente? Dios desde ahí ya estaba revelando su plan, que un día vendría un redentor, alguien que era descendiente de la mujer y que iba a vencer a Satanás y que pondría su pie, dice, sobre su cabeza, que de alguna manera iba a vencer el pecado y que era descendencia y descendiente de la mujer. Entonces, como leímos en Isaías la primera semana de esa promesa de Dios, vemos que Dios entonces promete que ese fin de oscuridad y de desesperación iba a terminar y empieza a hablar y a revelar quién sería este redentor y dice que nacería de una virgen que se llamaría Emanuel y que iba a cumplir esa promesa de redención y dándole fin a la esclavitud del pecado. Y no solo eso, nos hizo herederos. Entonces vino a pagar y a restaurar esa condición de hacernos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta realmente de lo impactante que esto es en nuestra vida. Y sé que estoy quizás mencionando un poco de acontecimientos históricos y te pido que te quedes conmigo. Despiértate un poquito si te estás durmiendo. Pero es importante que veamos que desde el principio de la creación, realmente Dios anuncia y nos empieza a revelar que Él enviaría a este Mesías, que Él enviaría a Jesús para redimir a su pueblo y para poder darle fin a ese periodo de esclavitud y de oscuridad, y que iba a restaurar nuevamente su reino. Y a eso es a lo que me quiero enfocar, ¿no? A restaurar el reino de Dios y el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Y cuando hablamos del reino de Dios, yo creo que muchas veces fácilmente lo identificamos y que, bueno, sé que te estás refiriendo al cielo, ¿no? Porque decimos que es el reino de los cielos y donde es un lugar indescriptible, es un lugar maravilloso, con calles de oro, con mar de cristal y realmente no creo que podamos describir realmente lo hermoso que va a ser ese lugar y que mismo Jesús nos dijo que yo les prepararé un lugar también a ustedes, ¿no? Y vemos que Dios ha preparado ese espacio, ese reino de los cielos para poder compartir toda una eternidad con Él. Y bueno, gracias a Jesús, Él hizo posible y restauró la relación entre Dios y el hombre para que podamos realmente heredar y compartir esa eternidad con Dios en su reino. Pero sabes que muchas veces le hacían la pregunta a Jesús de cómo heredarían o cómo poder heredar el reino de Dios. Y es interesante que cuando a Jesús le hacían esa pregunta, siempre usaban ese término de cómo heredar el reino de Dios. Nunca le dijeron cómo podemos comprarlo o cómo nos podemos ganar un boleto para el reino de Dios o cómo podemos ganarnos ese derecho, cómo podemos alcanzarlo, ¿no? Nunca fue basado en algo humano. Yo creo que siempre el humano entendió que era algo que solamente era dado por Dios y por eso preguntaban cómo heredar el reino de los cielos. Y si te das cuenta, cuando Jesús vino y Él murió por nosotros y nos redimió, dijimos que Él nos hizo coherederos. ¿Cómo es que uno hereda la herencia de una persona a no ser que seas un hijo, sea natural o adoptivo, ¿no? Cristo Jesús nos hizo posible que Dios nos adoptara como sus hijos y nos hizo coherederos y entonces nos convertimos en herederos del reino de Dios. Y sabes, yo sé que eso es grande porque significa que compartiremos toda una eternidad a su lado en un lugar maravilloso. Yo creo que eso lo entendemos, claro, pero hubo algo más que sucedió, que Jesús hizo posible cuando Él murió y resucitó en esa cruz
y que redimió el pecado, el costo del pecado y nos restauró en esa condición de oscuridad con Dios y que hizo posible que pudiéramos ser hijos de Él, ¿no? Y nos hizo coherederos. Lo que Él también hizo posible es que si tú recuerdas el plan de Dios desde el principio, que le había dicho a Adán y Eva que tenían autoridad para gobernar y reinar sobre todo aquí en la tierra, sabes que el diablo había robado ese derecho y el diablo les robó ese derecho y los hizo esclavos al pecado. Entonces, realmente vemos que Dios promete a través de Jesús que el Mesías iba a redimir, que iba a pagar ese precio del pecado, que iba a vencer la muerte y que iba a pagar el precio del pecado y así restaurar ese derecho de autoridad que Dios desea para sus hijos. Y hoy Jesús, hoy Emmanuel, Dios con nosotros, nos trajo su reino, lo que significa que Él restauró ese derecho, dándonos esa autoridad y eso que Dios había deseado desde el principio para nosotros. Y sabes que no es solamente un derecho y una autoridad para la eternidad, sino es un derecho que Él desea que nosotros podamos ejercer aquí mismo en la tierra y nos da esa oportunidad de experimentar el plan de Dios aquí, de tener realmente esa autoridad para gobernar, para poder realmente expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y a eso es a lo que nos referimos cuando Jesús nos trajo el reino de los cielos. Y quizás, si yo pudiera verte en este momento, porque no te puedo ver, estás detrás de una pantalla, pero quizá tienes una mirada en blanco, ¿no? Como que te estoy oyendo, pero todavía no estoy seguro de qué estás hablando, de esto del rey y de reina y de herederos, y solo dices, ¿y quién es el rey? Que yo soy heredero, ¿no? Pero sabes que puede ser un poco complicado, pero a la vez también siempre ha sido complicado. Yo creo que el pueblo de Israel realmente para ellos era difícil entender este concepto, porque ellos, si te pones a pensar, ellos esperaban a un Mesías, alguien que les iba a liberar de la esclavitud y que iba a restaurar al pueblo de Israel, y no entendían que Jesús era ese Mesías, que Jesús era el que les iba a restaurar, y ellos pensaban que era de una liberación literal, ¿no? A la esclavitud, pero era realmente era una liberación a una esclavitud de condición pecaminosa, una libertad a una esclavitud espiritual. Y por eso es que le hacían constantemente esta pregunta, y quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 17, versículos 20 al 21. Dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y no entendían a qué se refería, y él obviamente estaba hablando de su persona, de él mismo, que ya él estaba con ellos, él había venido a redimirlos, a que pudieran heredar el reino de los cielos, les había traído esa oportunidad de experimentar la autoridad y el reino de Dios en sus vidas aquí en esta tierra. Y entonces vemos que Jesús restauró esa autoridad dada por Dios para gobernar y tener dominio sobre el mundo desde el principio, lo que Él había querido siempre. Y sabes, Dios hoy, para los que creemos en Jesús y aceptamos su maravilloso regalo de salvación y de redención, Dios nos hace libres del pecado, nos convierte en sus hijos, nos convierte en coherederos de ese reino de Dios que es en la eternidad, pero que también nosotros podemos y nos permite experimentar esa misma autoridad dada por Dios para vivir aquí en la tierra, para poder gobernar y reinar aquí en la tierra, de poder vivir una vida en victoria para honra y gloria de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios nos da la oportunidad de poder recuperar nuevamente ese reino, de poder recuperar realmente esa autoridad que Él quería y nos ha dado a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y vemos que Jesús les dijo y nos advierte que tendríamos esa autoridad. Y habla del Espíritu Santo. Y en Juan 14, versículo 12, dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Vemos que aquí Jesús nos está diciendo que vamos a tener esa autoridad y mucho más, refiriéndose al Espíritu de Dios, ¿no? Que Él nos iba a redimir, nos iba a hacer herederos o coherederos con Él para poder realmente restaurar esa autoridad, restaurar ese derecho y así poder experimentar
el poder de Dios literalmente en nuestras vidas y a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. En Hechos 1, el versículo 6 al 8, dice lo siguiente: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo para que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, y esto es clave, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y vemos algo clave que sucede en este lugar, en ese pasaje, que habla que van a recibir ese poder cuando el Espíritu Santo descienda. Sabes, en nuestra vida hoy, el Espíritu Santo desciende en nuestras vidas en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando confesamos que Él es nuestro Salvador, ahí es que Jesús nos está restaurando, nos está convirtiendo en coherederos, y el Espíritu Santo entonces ya mora en nosotros y de esa manera restaura esa autoridad en nuestra vida de gobernar y reinar sobre lo físico y también lo espiritual. Porque Jesús era 100% hombre y era 100% Dios, y Él tenía autoridad dada por Dios, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y Jesús nos estaba diciendo que esa misma autoridad iba a ser dada o enviada a nosotros a través del Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús nos habla sobre eso, ¿no? Y nos menciona de eso, porque es importante que el día de hoy entendamos que Él restauró esa relación y esa oportunidad para nosotros experimentar el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, solo el sacrificio de Jesús, solo Emmanuel, nuestro Redentor, podía hacer eso posible. Y cuando vemos que el Espíritu de Dios entonces nos da esa autoridad para reinar, para gobernar, vemos que Jesús aún va un poquito más allá y nos dice lo siguiente en Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y esto es muy importante. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vemos que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la autoridad que el mismo Jesús tiene a través del Espíritu Santo. Jesús está diciendo que estaría con nosotros siempre. ¿Cómo es que Jesús puede estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos, si Él ya se fue nuevamente al cielo con el Padre? Es solamente a través del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Ese poder del Espíritu Santo en nosotros que vamos a recibir es en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y así entonces poder, a través de Jesucristo, obtener nuevamente el reino de Dios en nuestras vidas. Y sabes, esa es una muy buena noticia. Es muy buena noticia porque cuando vemos que Adán y Eva entonces pecaron y perdieron esa autoridad, fueron esclavos al pecado, nos hicieron esclavos a todos al pecado, ¿no? Y por eso fuimos condenados a una muerte eterna y a un periodo de tiempo de oscuridad y de desesperación en nuestra vida. Y que sé que en algún momento lo experimentamos y perdimos ese derecho a la eternidad con Él. Dios tenía un plan y Él envió a Emmanuel, Él envió a Jesús, a un Redentor, al Mesías, para que pudiera cumplir esa promesa que nos había dado a través de Isaías, de dar fin a la oscuridad, dar fin a la desesperación, pagando un precio, muriendo en la cruz por nosotros, que solo Él podía redimir, que solo Él podía pagar, para así no solamente librarnos y hacernos libres del pecado, pero hacernos coherederos con Dios, hacernos coherederos con Jesús, para poder realmente convertirnos en sus hijos y heredar el reino de Dios y heredar el reino no solamente en la eternidad, pero recibir esa misma autoridad de Dios aquí en la tierra y poder vivir una vida en victoria, una vida seguros, sabiendo que tenemos esa autoridad. Como cuando piensas que eras heredero de un rey y cómo eso cambiaría tu vida, ¿no? Cómo eso cambiaría tu actitud, tu manera de sentirte. Cuando tú piensas que el Espíritu de Dios está sobre ti y Él te está dando esa misma autoridad y ese mismo poder en tu vida hoy,
creo que tu vida cambiaría y debe de cambiar si entendemos realmente la magnitud de lo que esto significa en nuestras vidas, que Dios a través de Jesucristo restauró ese derecho y restauró nuestra vida dándonos esa autoridad a través del Espíritu de Dios para poder gobernar y para poder reinar. Y sabes, Dios lo hizo cuando Jesús murió hace más de 2000 años, pero Él desea hacer eso en nuestra vida hoy. Aún el día de hoy Él quiere que nosotros podamos realmente gozar de esa autoridad que Él nos da. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos cómo tú tenías un plan desde el principio para restaurarnos. Señor, tenías un plan desde el principio, Señor, para que pudiéramos realmente gozar de esa autoridad que tú nos das, Señor, para que tú pudieras realmente a través del Espíritu Santo, Señor, hacer cosas milagrosas, Señor, aquí en esta tierra y restaurar tu reino, Señor. Porque solo Jesucristo podía pagar ese precio, Señor, que el pecado había causado y había separado, Señor, realmente nos había robado esa autoridad que tú nos habías dado, Señor. Pero te doy gracias porque tú a través de Jesucristo, Señor, en una fecha como esta podemos celebrar y podemos recordar lo que Él hizo, Señor, y lo grande, Padre, y el impacto, Señor, global que un evento como este tuvo hace más de 2000 años, cuando un niño nació de una virgen en un pesebre, Señor, que era ese Redentor, que era ese Salvador que tú habías enviado para cambiar y restaurar nuevamente tu pueblo, restaurar esa relación con tu creación, con tus hijos, Señor, y hacernos hijos e hijas tuyas, Padre, y darnos esa autoridad, Señor, que tú deseabas darnos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Padre, y te doy gracias por cada hombre y mujer que está viendo este video, cada niño o joven, Señor, que el día de hoy ellos puedan sentir esa autoridad que tú, Señor, deseas a través del Espíritu Santo en ellos, Padre, que ellos puedan hacerla suya, puedan creer realmente en su corazón, Padre, que ellos tienen esa autoridad que tú vives en sus corazones, Señor, y podamos ver cómo tú haces cosas grandes y maravillosas a través de cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, quiero que recuerdes en esta Navidad que lo que más realmente importa es que recordemos lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas y que Él vino a restaurarnos y a darnos esa autoridad nuevamente en este mundo y que Él desea hacerlo, pero simplemente tienes que confiar en Él. Él nos dice cada día, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad. Bendiciones.